Bienvenidos, esto es Homo Optimus, una producción de Total Sapiens para todos ustedes. Mi nombre es Sergio Anaya y el tema de hoy es el de la eliminación del fuero, el combate a la impunidad, a la corrupción y su relación con las élites del poder. Esto viene a colación porque el Congreso de Tabasco determinó esta semana eliminar el fuero para los integrantes de los poderes legislativo, ejecutivo, judicial, así como los gobiernos municipales, en concordancia con lo que se está sucediendo a nivel nacional y en otras entidades federativas. Habría que decir varias cosas acerca de esta determinación que desde mi punto de vista no favorece a la democracia, sino que por el contrario fortalece a los poderes fácticos y pone en riesgo el desarrollo equilibrado y libre de nuestra sociedad. Cabe recordar que el fuero no se estableció para defender a la clase política del pueblo, sino de los poderes fácticos. Se trataba de evitar que al ver afectados sus intereses, dichos poderes operaran en contra del político rebelde y lo sometieran a prisión y a juicio por el desempeño de sus funciones en cualquiera de los tres poderes ya mencionados. Evidentemente ha habido abusos. Sí, algunos políticos han exagerado en la protección de sus congéneres en lugar de ponerlos a disposición de las leyes. Esto es evidente. Pero esto no procede del mecanismo de defensa en sí mismo, sino de la asociación delictuosa que establecieron las élites políticas con los grupos de poder económico, financiero, religioso, empresarial, entre otros, así mismo de carácter nacional como del internacional. Y ahí están los ejemplos, llámese Odebrecht, OHL, por citar dos de los casos de ligas medianas en el ring mundial, o los nombres que usted guste y mande. Y es evidente la colusión con las clases políticas, al punto que en cuanto ven afectados sus intereses, pueden hacer caer incluso a los gobernantes, como en Brasil, sin que las cosas cambien de fondo. Se alega por parte de los defensores de esta medida de la eliminación del fuero que este favorece a la impunidad, pero de nuevo, la impunidad proviene de la connivencia entre los poderes fácticos, la élite política y la simulación que de ella emana. No se combate en realidad la corrupción, ni se trata de hacer justicia en cuanto contravienen las leyes, ni los funcionarios, y mucho menos los empresarios. Una revisión mínima de las estadísticas de la delincuencia en México indica, sin lugar a dudas, que más del 90% de los delitos jamás se persiguen y obviamente los delincuentes no son llevados a juicio y encarcelados. Como usted comprenderá, los delincuentes comunes no tienen fuero, pero incluso si nos referimos a los delincuentes de la élite política y de la económica, pues ellos tampoco tienen fuero en su gran mayoría. O díganos usted, ¿por qué no se enjuicia a Emilio Lozoya, exfuncionario de Pemex, a Rosario Robles, titular actual de la SEDATU y anteriormente de Sedesol, o a Ruiz Esparza en la SST? Simplemente la corrupción imperante impide que ellos, aún sin tener fuero, no sean llevados a juicio, siguen impunes entre miles de saqueadores del erario, puesto que obviamente ellos no son los únicos. Tenemos una clase política ciertamente muy corrupta y por ello la opción del cambio imperó en esta elección del pasado 1 de julio y la promesa del nuevo gobierno de combatir a la corrupción, que la gente cree que va a ser posible y que solamente será si se acompaña el nuevo gobierno en este proceso, porque de lo contrario las cosas van a seguir igual. Reitero, entonces, la eliminación del fuero por sí misma no contribuirá de manera significativa al combate a la corrupción y por el contrario, sí lo hará de forma muy notoria en el debilitamiento de las instituciones democráticas. Es decir, que la clase política saliente
aquellos que han gobernado el país durante los últimos 90 años, es decir, el último siglo, tanto del PRI como del PAN, no solo han derrumbado el poderío económico del Estado mexicano al sacrificar empresas como Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, o con la cesión de la extracción minera, petrolera y gasífera a empresas extranjeras, o la oferta de los mantos acuíferos con la posibilidad de que sean explotados por las empresas en lugar de que se cuiden para el uso del consumo humano. Bien, en lugar de eso, lo que han hecho, en lugar de favorecer a la sociedad mexicana, al derrumbar todas estas opciones que teníamos de desarrollo, socavan también lo que es la organización social y política del país, restando fuerza a la democracia. Es decir, que al final de cuentas, quienes han mandado al diablo las instituciones han sido precisamente los priistas y los panistas, que tanto alegaban que las fuerzas progresistas de este país, la izquierda mexicana, iba a realizar ese saqueo, esa entrega del país a otros intereses. Ellos han destruido las instituciones en todos sentidos. Ahora toca al nuevo gobierno tratar de revertir todos esos procesos. Sin embargo, hasta el momento lo que podemos ver es que los intocables seguirán siendo los integrantes de las élites económicas, financieras y políticas, así como todo aquel que esté dispuesto a sumarse al aparato de corrupción montado durante los últimos 30 años. Así las cosas en este país. A menos que usted y yo, a menos que cada uno de nosotros, por lo menos la mayoría de los mexicanos, nos organicemos, exijamos y actuemos para que el gobierno electo se ponga a la altura del reto histórico que representa el combate a la corrupción, a la impunidad, a la delincuencia y a la injusta distribución de la riqueza en México. Ya dije. Bien, pues ese ha sido el comentario de este viernes. Yo les agradezco su atención y les recuerdo que estamos en las redes sociales como Total Sapiens en Facebook y YouTube, y en Twitter como @SapiensTotal con S mayúscula y T mayúscula. Los invito a ver estas y otras informaciones en nuestra página web www.totalsapiens.com. Y recuerde, a pesar de todo, la vida es disfrutable. Pase un buen fin de semana, sonría y nos vemos el próximo lunes para seguir haciendo patria. Hasta la próxima.